En este vídeo vamos a ver el último tema del curso, el tema 11, que lleva por título Partículas y técnicas de animación. Dentro de la estructura del curso, lo que hemos ido desarrollando es un curso básico de OpenGL, donde el objetivo es ser capaz de dibujar un entorno virtual formado por objetos rígidos. Por rígido quiero decir que los valores de los vértices, en lo que serían las coordenadas locales de cada objeto, son fijos, es decir, la posición que ocupan los vértices sería fijo respecto a ese sistema de coordenadas local. Por supuesto, hemos visto cómo se pueden hacer transformaciones espaciales, cómo podemos mover la cámara, cómo podemos mover los objetos, pero cada objeto por separado es, digamos, algo compacto, es algo rígido que no tiene, en el que las posiciones de sus vértices son posiciones fijas. En este último tema vamos a ver un aspecto diferente, donde vamos a ver cómo modificar estas posiciones para conseguir efectos de animación. Lo primero que vamos a ver es un efecto de animación como si fuera una tela, un tejido, donde vamos a incluir una ondulación y lo siguiente, en los siguientes apartados del tema, vamos a ver cómo generar efectos de tipo fuego, humo o fluido de gotitas, mediante también técnicas de animación. Vamos a ver dos tipos de técnicas de animación. Por un lado, el incorporar el tiempo como una variable uniforme más, con lo cual lo que vamos a introducir dentro de nuestro shader son ecuaciones temporales, ecuaciones de desplazamiento. Y una segunda opción que se conoce como transform feedback, que consiste en calcular las posiciones, calcular los valores de los atributos de los vértices en función de los valores que tenían en la iteración anterior del proceso de renderizado. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como ya digo, hasta ahora lo que hemos visto es la manera de generar escenas formadas por figuras rígidas, por objetos rígidos, en la medida en que los vértices tienen una posición fija, aunque sea un sistema de coordenadas local, que podemos cambiar mediante transformaciones, mediante matrices de transformación, pero esas posiciones en ese sistema local son constantes, es decir, tienen unos valores fijos. Si quisiéramos considerar pues, una superficie que no fuera rígida, es decir, que tuviera algún tipo de modificación, por ejemplo, una ondulación, una onda, tendríamos que modificar los atributos de los vértices. Siguiendo un poco con el esquema que hemos visto hasta ahora, eso nos llevaría a tener que acceder a los Vertex Buffer Objects, es decir, a los buffers que tenemos en la memoria de la tarjeta gráfica, y modificar esos buffers con nuevos datos desde fuera, es decir, que fuera la CPU la que tuviera que acceder a la memoria de la tarjeta gráfica para modificar el contenido de los Vertex Buffer Objects. Esto es algo que es muy costoso en tiempo. Por lo tanto, es algo que en general se trata siempre de evitar. Es decir, que la carga inicial consista en almacenar todos los valores en los buffers de la tarjeta gráfica, pero una vez que están almacenados esos datos, pues todo el proceso de renderizado se basa en utilizar esos datos y no tener que modificarlos desde fuera. Vamos a ver, una de las cosas que veremos en este tema es cómo modificarlos internamente, es decir, cómo hacer esa modificación, pero sin necesidad de pasarle esos datos desde la CPU. Bien, si queremos modificar los valores de los atributos de los vértices, una manera sencilla de hacerlo es directamente en el Vertex Shader. En el Vertex Shader podemos leer los atributos de un vértice, pero de hecho ese es el objeto del Vertex Shader, podemos transformar esos valores para generar como salida
del vertex shader unos atributos transformados. Si queremos que haya una transformación temporal, una posibilidad consiste en introducir el tiempo como si fuera una variable uniforme. Es decir, vamos a tener después lo que serían ecuaciones de movimiento, ecuaciones de desplazamiento, donde los valores de los atributos, que típicamente van a ser los valores de las posiciones de los vértices, van a venir descritas por una ecuación temporal. Con lo cual, directamente a partir de la variable uniforme de tiempo, podemos calcular los valores de los atributos y meter esa transformación dentro del vertex shader. La segunda opción, como ya os he adelantado, consiste en calcular los atributos considerando información de la iteración anterior, que es la técnica que denominamos transfer feedback, que veremos en un apartado posterior de este tema. El ejemplo que vamos a ver es una superficie cuadrada, como si fuera una tela, en el que vamos a introducir una onda, como una ola. Para generar esa ondulación vamos a considerar que todos los vértices que forman nuestra superficie pues tienen su posición sobre un plano igual a 0, es decir, estaríamos hablando de un plano en los ejes X y Z, por tanto cada vértice inicialmente tendría su posición en el eje X, su posición en el eje Z, formando una malla plana, y el valor del atributo del eje Y inicialmente, o lo que tenemos almacenado en el vertex buffer objects correspondiente, sería el valor 0, es decir, la información que tenemos almacenada en memoria, lo que nos representa sería un plano sobre los ejes de coordenadas X y Z, sería el plano Y igual a 0. Lo que vamos a hacer para generar esa ondulación sobre esa superficie es modificar el valor de la coordenada Y. Es decir, vamos a modificar el valor de la altura de cada vértice por medio de una ecuación que, puesto que lo que queremos generar es una onda, pues vamos a utilizar la ecuación de la onda para generar el valor de la altura de Y. Bueno, la ecuación de la onda es esta que vemos aquí. La Y, la altura de la onda, va a ser igual a, que sería la amplitud, multiplicado por el seno de 2pi partido por lambda. Lambda es la longitud de onda. Al factor 2pi partido por lambda se conoce como número de onda. Y esto multiplicado por x menos vt. Esto nos va a generar, aquí como vemos aparece el tiempo, y esto lo que nos va a generar es una onda, en forma de la función seno, que depende exclusivamente del eje X, es decir, vamos a ver que la posición no depende o es la misma para todas las líneas que estarían paralelas al eje Z, pero en función del eje X vamos a ver cómo esta superficie va a representar una onda que además se va a desplazar hacia la derecha con una velocidad que le indicamos en la ecuación de onda mediante la v. La v es la velocidad de desplazamiento de la onda, 2pi partido por lambda sería el número de onda y a sería la amplitud que me fija la altura máxima que va a tener esa onda respecto de la superficie que estamos generando. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues en este caso cada vértice de la malla que forma inicialmente ese plano que queremos transformar en una ondulación, pues tendría un atributo que sería la posición de ese vértice, sería el atributo vertex position. Lo que vamos a generar como salida es la nueva posición del vértice, que estará también en coordenadas locales, pero donde vamos a dejar el valor de X y el valor de Z, las coordenadas X y Z van a seguir siendo las mismas, pero vamos a desplazar verticalmente cada vértice. De manera que en position vamos a tener un valor distinto que vamos a calcular en el shader de la coordenada Y. Vamos a ir dejando con el mismo valor las coordenadas X y Z. También, si queremos efectos de iluminación, tenemos que calcular
el vector normal a la superficie. Si consideramos la superficie plana, como es inicialmente, pues el vector normal sería un vector que iría dirigido en el eje Y. Sin embargo, en cuanto vayamos a generar esta ondulación, pues en función del tiempo, la normal también se va a modificar, puesto que en función del tiempo, la onda, la posición para una determinada posición de esta superficie, un punto fijo de esa superficie, pues va a ir subiendo y bajando, y su normal también se va a ir transformando entre a lo mejor una orientación de la normal hacia la derecha, hacia la X positiva o bien hacia la X negativa. Entre las variables uniformes que le vamos a introducir, pues como he dicho, en la ecuación de onda nos aparece el número de onda, K, que era 2pi partido por la longitud de onda, la velocidad de desplazamiento de la onda y la amplitud de la onda, que sería la altura máxima que alcanza un punto de la superficie en el eje Y. Y vamos a introducir, como ya he dicho, el tiempo como variable uniforme. Las transformaciones necesarias, pues como siempre en el Vertex Shader necesitamos la transformación de Model View Projection, la matriz MVP, que nos va a generar la transformación entre el sistema de coordenadas local en el que están representados los atributos, sería Vertex Position, la transformación del sistema de coordenadas local al sistema de coordenadas Clip vendrá dada por la matriz MVP como siempre. Después tendremos la Model View Matrix y Normal Matrix, que nos va a permitir hacer las transformaciones necesarias para pasársela al Fragment Shader, que será el Fragment Shader que vimos en su momento para tener en cuenta la iluminación, es decir, para considerar el modelo de Phong, el modelo de ADS, de luz ambiental difusa y especular. Para eso necesitábamos pues, la matriz de transformación Model View y la matriz normal, que realmente se podría aprovechar, corresponde a la matriz Model View, pero en la que la cuarta columna tendría el valor 0, es decir, sería la matriz Model View eliminando transformaciones de desplazamiento. El método main del Vertex Shader pues tendría en ese caso este contenido. En primer lugar, cogemos el Vertex Position, es decir, cogemos la posición del vértice, que es un vector de 3 dimensiones, es decir, que tiene X, Y y Z, y lo convertimos en un vector de 4 dimensiones, añadiéndole el valor 1 a la dimensión W. Tenemos entonces pos como posición inicial del vértice ya como cuadrivector, como vector de 4 componentes. Lo siguiente es modificar el valor del atributo Y, utilizando para ello la ecuación de la onda. La ecuación de la onda sería X, ya dada por pos.x o vertexposition.x también nos valdría, menos vt, donde v hemos dicho que era la velocidad, ese sería la variable uniforme velocity, y t, que era el tiempo, pues será la variable uniforme time, multiplicado por ese 2pi partido por lambda, que le llamamos número de onda, que es corresponde a la variable uniforme k. Hemos dicho que la ecuación de la onda era la amplitud por el seno de toda esta cantidad, el seno de k por x menos vt, que es lo que hemos llamado aquí u, pues esto que tenemos aquí sería el cálculo de la altura del vértice por medio de la ecuación de la onda. Bien, con eso tendríamos la nueva posición, que tendría pues, los mismos valores de x y de z, y un valor nuevo de la coordenada y dado por la ecuación de la onda. Hemos dicho que necesitamos también calcular el vector normal. El vector normal pues se calcularía, podemos calcularlo haciendo la derivada de esta función respecto de la x. Con esto podríamos calcular cuál es la pendiente de esa onda, y a partir de la pendiente de la onda pues podemos calcular cuál es la perpendicular a esa pendiente, que vendría dada por esta ecuación que tenemos aquí. El valor de
la coordenada X sería en esa derivada menos K por la amplitud por el coseno de U. Esto, insisto, que procede de hacer la división respecto de hacer la derivada respecto a la coordenada X. Y el vector normal será un vector que está situado en el plano XY, puesto que el comportamiento en el eje Z es constante. Bueno, pues de esta manera obtendríamos el vector normal. Tendríamos que la salida position y normal habría que generarla en coordenadas de modelo para pasárselo al fragment shader e incluir los efectos de iluminación. Por tanto, la variable salida position sería la posición que hemos calculado multiplicada por la matriz de transformación model view. Sería estaríamos generando la posición respecto del observador, respecto de la cámara, y la normal exactamente igual. Al multiplicar por normal matrix tendríamos el vector normal en coordenadas del observador, en el sistema de coordenadas del observador. GL position, como salida en coordenadas clip, se obtendría a partir de la posición inicial, la posición ya donde hemos marcado el valor del atributo i, multiplicada por la matriz de transformación, pues MVP, Model View Projection. Este es el efecto. Es decir, si inicialmente la superficie que hemos dibujado sería un plano, tendríamos pues un plano a lo mejor desde este punto hasta este, es decir, sería en este lado lo que tendríamos sería una recta, en el eje X tendríamos una recta. Al introducir toda esta ecuación de la onda en la coordenada Y, lo que estamos haciendo es que los vértices que estuvieran, por ejemplo, en esta posición, pues lo estamos desplazando, y un vértice que estuviera en esta posición, pues lo estamos desplazando hacia abajo. La ecuación de onda lo que nos permite es modificar la altura respecto de lo que era el plano inicial. Bueno, vemos aquí también el efecto de la luz, vemos que hay un cierto efecto especular, vemos las sombras, estamos hablando en este caso de una luz que debería venir por el lugar donde tenemos la sombra, pues estaría verticalmente. Y en cuanto a animación, esto es una captura instantánea de la imagen, pero lo que se observa es cómo esta onda se va desplazando en ese sentido. Estaríamos desplazando la onda a lo largo del tiempo en esa dirección. Pues jugando con los valores del número de onda, obtendríamos pues una onda más estrecha o más ancha. Jugando con la amplitud nos daría una onda más alta o más bajita, y jugando con la velocidad haríamos que este desplazamiento de este frente de onda hacia allá pues podría ser más rápido o más lento. Bien, esto, como vemos, sería una forma de introducir ya efectos de modificación de los vértices, pero haciendo ese cálculo internamente dentro de los shaders y utilizando el tiempo para hacer ese cálculo. Es decir, sería una animación basada exclusivamente en una ecuación de movimiento. El siguiente ejemplo que vamos a ver es el de los sistemas de partículas. En este caso hay muchos efectos que a la hora de modelarlos resulta bastante útil modelarlo como un sistema de partículas. Estoy hablando de efectos como fuego, como humo, como el disparo de un spray, como a lo mejor un fluido formado por gotas, explosiones que llevan como polvo generándose. Este tipo de efectos se genera habitualmente en forma de sistema de partículas. La idea es que el dibujo que vamos a hacer está formado por un gran número de partículas, donde a cada partícula le vamos a asociar un vértice, y a la hora de dibujarlo pues lo vamos a generar mediante primitivas de tipo GLPoint. Es decir, vamos a considerar una nube de puntos, y el dibujo final, la imagen final que vamos a generar para producir este efecto de fuego, de humo, etcétera, pues va a ser el resultado de la sobreposición de todas estas partículas
que forman este efecto. Pueden ser partículas de fuego, partículas de humo, etc. Normalmente, en lugar de utilizar, a la hora de dibujar, utilizar puntos, aunque la primitiva que vamos a generar es una primitiva de tipo GLPoint, normalmente vamos a sustituir, lo que se hace es sustituir el punto por un cuadrado con una determinada textura. Esto es lo que habíamos denominado point sprites, y realmente no es necesario, como vimos en su momento, generar este efecto mediante el uso del shader de geometría, sino que es fácil generarlo directamente utilizando el tamaño del punto. Es decir, vamos a utilizar la salida de point size, que es una de las salidas asociadas al vertex shader, para que el tamaño del punto no sea un píxel, sino que sea un tamaño más grande, y ese tamaño más grande lo vamos a terminar generando, vamos a terminar rellenándolo mediante una textura. La superposición de todos esos puntos con todas esas texturas, que deberían tener una parte transparente, nos va a generar este tipo de efectos. Las partículas, cuando pensamos en un sistema de partículas, tenemos que pensar que cada partícula va a llevar su ecuación de movimiento, que ahora veremos, y que las partículas tienen un ciclo de vida. Una partícula nace en un instante determinado, en una posición determinada, se va a mover en función de cierta ecuación de movimiento y finalmente va a desaparecer, va a morir. Aquí podemos ver también dos opciones, o bien que las partículas mueren y ya está, es decir, desaparecen, o bien, si queremos que el efecto sea continuo, que tengamos un efecto que podamos mantener en el tiempo, tenemos que resucitar o reciclar estas partículas de manera que una vez que alcance el final de su ciclo de vida, volvamos a utilizar esa misma partícula desde el comienzo de su ciclo de vida. Si pensamos en algo como lanzar un spray o una explosión, pues es algo donde cada partícula pues nace, tiene su movimiento, tiene su ciclo de vida y muere y ya está. Pero si pensamos en algo como fuego, que mantengamos la llama durante mucho tiempo, pues lo que pretendemos es que esas partículas de fuego pues tengan el origen donde se supone que está iniciándose el fuego, y una vez que digamos que desaparezcan, pues vuelvan a aparecer en el origen para que vuelvan a reciclarse y que se mantenga esa visión continua de la llama. La forma como digo, de generar las partículas es mediante la primitiva GLPoint. La primera versión que vamos a ver pues es igual que hemos hecho con el efecto de esa tela con la ondulación, ese efecto ondulado. Pues en este caso, aunque no estemos hablando de una malla, sí vamos a generar la posición de cada partícula con una ecuación de movimiento, y al igual que antes, pues utilizaremos el tiempo como una variable uniforme. En el primer ejemplo que vamos a ver un chorro de partículas en forma de spray. Es decir, vamos a considerar una especie de fuente de gotas de agua, pero con una duración corta, por decirlo de alguna forma. Vamos a considerar entonces que cada partícula representa a una gotita de agua. La representaremos en su momento mediante una textura con los colores del agua, y vamos a considerar que esa gota de agua tiene el movimiento de esa gota de agua, pues viene dado por lo que sería un movimiento uniformemente acelerado. Vamos a suponer que el movimiento de la gota pues se va curvando por efecto de la gravedad, y que ese movimiento tiene que ver con la posición inicial de esa gota, una velocidad inicial de la gota y una aceleración que sería en principio la aceleración de la gravedad. De esa forma, pues la posición, pues tendríamos la ecuación de movimiento típica de un movimiento uniformemente acelerado. Ya digo, P sub 0 es la posición inicial, V sub 0 la velocidad inicial,
y A sería la aceleración. Si inicialmente estas gotitas salen con una velocidad pues vertical, no puramente vertical, pero básicamente hacia arriba, pues lo que hará será cada gota generará una parábola donde inicialmente la gota va subiendo y después se irá curvando hasta empezar a caer. La idea es que el ciclo de vida de la gota haga que hagamos desaparecer la gota antes de que la caída sea tal que empiece digamos, a cruzar el suelo. O sea, antes de que se produzca el volver a la posición, no a la posición inicial, pero sí volver a la posición vertical inicial, es decir, a la posición cero, pues el ciclo de vida que le vamos a dar a las partículas va a hacer que esas gotas desaparezcan. Aquí vemos en la imagen un ejemplo de lo que pretendemos hacer. Vamos a darle a todas las gotas una misma posición, pero vamos a jugar con un valor aleatorio a la hora tanto de generar la velocidad inicial de la gota, que no todas las gotas van a salir verticalmente, sino que se van a distribuir esa velocidad, digamos, en un cono. La velocidad puede ser o bien en esa dirección, o en esta, o para acá, o tal. Es decir, podemos considerar un cono a la hora de generar aleatoriamente estas velocidades iniciales. También va a haber gotas más rápidas y gotas más lentas. También esa velocidad pues va a venir dada por una cierta aleatoriedad, esa velocidad inicial, no solo en cuanto a dirección de la velocidad, sino también en cuanto a amplitud de la velocidad, en cuanto a módulo de la velocidad. Vemos que inicialmente empiezan a surgir las gotas. Otra de las cosas que vamos a hacer aleatorio es el instante en el que nace cada partícula, de manera que no todas van a nacer en el mismo instante, así que va a haber gotas que ya han nacido y ya están por aquí arriba, mientras que hay otras que están naciendo en este momento y otras que ni siquiera han nacido todavía. Aquí vemos una imagen capturada más tarde, donde ya hay muchas más gotas que les ha dado tiempo a subir, mientras que hay otras que están empezando a salir del punto inicial en este momento. Y aquí vemos ya un instante en el que ya ha pasado digamos, el tiempo del disparo de ese spray. Todas las gotas ya han nacido y se están desplazando formando esa parábola y están, llegados a un determinado instante, están desapareciendo. Con lo que vamos a jugar para hacer desaparecer las gotas es con la transparencia. Es decir, vamos a darle un valor de la transparencia de la gota, de manera que a lo largo del tiempo la gota se va haciendo más y más transparente hasta desaparecer. El primer paso entonces sería que a la hora de generar todas estas partículas, como ya he dicho, cada partícula tiene, la posición inicial es fija, estaría en la posición 0, 0, pero la velocidad inicial sí vamos a generarla de una manera aleatoria. Va a ser aleatorio tanto la velocidad inicial como el instante de nacimiento de cada gota. Para generar ese cono de manera aleatoria, pues vamos a tener dos ángulos que están, por ejemplo, el rand float es una función que nos genera un valor aleatorio entre 0 y 1, de manera que estamos generando como teta un valor aleatorio entre 0 y pi partido por 6. Pi partidos por 6 pues sería 30 grados, si no he calculado mal. Es decir, estaríamos hablando, si vamos hacia atrás, de que este cono tiene una abertura máxima de 30 grados. Es decir, ese factor de phi lo estamos haciendo aleatorio en cuanto a la orientación, el ángulo que va a formar la velocidad respecto del eje vertical. Sería el valor del ángulo θ.
El ángulo phi, por su parte, lo que hace es un ángulo aleatorio en lo que sería el círculo del cono. ¿De acuerdo? Es decir, por un lado tendríamos entre 0 y 30 grados, que es el valor de θ generado de manera aleatoria, sería esta abertura desde la vertical hacia acá, y después el valor de phi sería el ángulo de giro, digamos, respecto de esa vertical. Con esos valores de θ y phi, pues generamos la velocidad inicial en cuanto al valor de la coordenada x, la y y la z de estas de esta velocidad. En cuanto a la magnitud de la velocidad, vamos a hacer que algunas partículas vayan más rápido y otras más lentos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a calcular la velocidad como un valor mínimo de 1,25 y un valor máximo de 1,50. De manera que, como he dicho, rand float genera un valor aleatorio entre 0 y 1, pues habrá partículas con una velocidad de 1,25, de 1,30, 1,35, etcétera, hasta un máximo de 1,50. Entre ese rango de 1,25 y 1,50 estarán todas las velocidades. Como tenemos ya el vector v generado aleatoriamente, esto es un vector unitario tal y como se ha generado, pues al multiplicarlo por la velocidad, este sería su módulo, y tendríamos ya un vector aleatorio donde hemos generado su orientación de esta forma aleatoria y su módulo con valores aleatorios entre 1,25 y 1,50. Estamos generando los atributos de las partículas, y ese atributo de velocidad inicial lo vamos a almacenar en un array de datos, que será el que almacenaremos enseguida, vamos a ver aquí, dentro del Vertex Buffer Object. Nos crearíamos entonces un Vertex Buffer Object con la velocidad inicial, el tamaño será el número de partículas multiplicado por el tamaño de un float, o realmente multiplicado por 3, porque estaríamos hablando de las 3 componentes de los vectores, y lo que estamos haciendo aquí es definir un Vertex Buffer Object, initBel, y pasarle data como los valores almacenados en esos atributos. Vamos a generarnos un segundo Vertex Buffer Object que nos va a permitir almacenar el instante de nacimiento de la partícula. En este caso, pues vamos a generar las partículas no de forma aleatoria, es decir, el instante inicial no está generado de manera aleatoria, sino que vamos a generar todas las partículas con un rango uniforme de cada, esto se en segundos, pues para cada 0,00075 segundos generaríamos una partícula. Como digo, nos generamos el Vertex Buffer Object y le almacenamos este nuevo valor para los instantes iniciales de nacimiento de las partículas. Dentro de lo que serían las opciones, vamos a activar la opción de mezcla, porque lo que nos interesa es que las partículas sean transparentes, o sea, vamos a jugar con la transparencia. La función de mezcla es la típica que usamos para generar cuerpos transparentes o translúcidos, que sería SR source alfa igual menos source alfa. El tamaño del punto lo hemos puesto a 10, y esto lo que va a hacer es que cada partícula se va a dibujar mediante un cuadrado de 10 píxeles de tamaño, 10 píxeles de lado. ¿Cómo haríamos en este caso el Vertex Shader? Bueno, pues tendríamos que para cada partícula tenemos como atributos, hemos dicho, su velocidad inicial y su instante inicial. La salida va a ser la transparencia, es decir, el nivel de transparencia de cada partícula. Como variables uniformes tenemos el tiempo y tenemos también el valor de la gravedad y el tiempo de vida de la partícula. Es decir, el tiempo de vida lo que nos va a hacer es permitirnos calcular
en qué momento la transparencia se vuelve, el valor de la opacidad se vuelve a cero y por tanto tendríamos las partículas totalmente transparentes, con lo cual ya no las estaríamos dibujando. Nos haría falta también, por supuesto, como siempre, la matriz de transformación MVP, la Model View Projection, para generar la posición en coordenadas clip. ¿Cómo haríamos el método main en este caso? Bueno, partiríamos de la posición inicial, el valor de transparencia inicialmente es 0. Inicialmente es 0 para que cualquier partícula que no haya nacido todavía no se dibuja de manera totalmente transparente y por tanto no va a formar parte de la imagen. Para cada partícula, si el tiempo en el que estamos generando es mayor que el instante inicial de la partícula, entonces sí tenemos que dibujar esa partícula. En ese momento, nuestro tiempo de vida de la partícula será el instante menos el instante en el que comienza la vida de la partícula. De forma que estaremos calculando cuánto tiempo lleva viviendo esa partícula. Si ese tiempo es menor que el tiempo de vida de la partícula, lo que hacemos es calcular la posición como la ecuación del movimiento uniformemente acelerado. La posición inicial hemos dicho que es 0, 0, de hecho aquí no la estamos ni siquiera sumando porque no tiene ningún efecto. Sería velocidad inicial por el tiempo más una aceleración por el tiempo al cuadrado. Este tiempo, ya digo, sería el tiempo desde que nace la partícula, sería time menos tiempo inicial. El valor de la transparencia estaría entonces calculado como 1 menos t partido por el tiempo de vida de la partícula. Cuando t es el instante inicial de nacimiento de la partícula, t valdría 0, con lo cual esto valdría 0, el nivel de transparencia, de opacidad realmente, el valor de la opacidad sería 1 y estaríamos viendo la partícula de manera totalmente opaca. A medida que va transcurriendo el tiempo hasta alcanzar el ciclo de vida, el tiempo de vida de la partícula, pues vamos linealmente disminuyendo el valor de la opacidad de la partícula, o dicho de otra forma, vamos haciendo que la partícula sea cada vez más transparente. Estamos aumentando el nivel de transparencia de la partícula. Con esto, bueno, ¿qué tendríamos en cuanto al fragment shader? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues tendríamos que tener una textura asociada a la partícula. En esta textura deberíamos tener esa textura en forma de gota, con ese color que nos permita, pues color azulado, que nos permita representar más o menos una micro gota de agua o del fluido que estemos lanzando en spray. Por supuesto, la variable de salida del fragment shader tiene que ser el color, pero la variable de entrada que estamos recibiendo es la transparencia o la opacidad realmente. Es decir, el valor 1 correspondería a opacidad máxima, el valor 0 corresponde a opacidad mínima o transparencia máxima. ¿Cuál es el color? Pues el color lo tomaría, el color de cada punto lo tomaríamos a partir de la textura de la partícula utilizando GL Point Core. Cuando generamos una primitiva de tipo GL Point y le damos un tamaño a ese GL Point, en el fragment shader podemos utilizar una variable de entrada predefinida que es Point Core, que serían las coordenadas del píxel respecto de, digamos, el cuadrado con el que se representa cada punto. Con lo cual, con esas coordenadas podemos leer la textura y generar el color correspondiente a ese punto. ¿Qué estamos haciendo? Pues el color la componente A, la transparencia, la estamos haciendo cada vez más transparente. La textura en sí ya tiene un factor de transparencia. La textura, por supuesto, la forma tiene que ser un cuadrado, pero para que no veamos una forma cuadrada, no estamos utilizando un color fijo, sería no utilizar textura, sino utilizar un color fijo y sustituir cada partícula por un cuadrado. No queremos eso, que genera un efecto bastante feo. En lugar de eso, lo que queremos es
que las partículas pues tengan una forma más o menos circular, con lo cual el centro, digamos, de esa textura pues va a ser bastante opaco, pero vamos a ir haciéndolo más difuminado los puntos que se acercan más a los bordes de la textura. Por tanto, ya de por sí la textura tiene cierto nivel de transparencia, y lo que estamos haciendo es añadir un factor más de transparencia para que cuando la transparencia sea 0, pues esto al multiplicar por 0, pues el color final es totalmente transparente. Bien, con esto ya digo que lo que se obtiene es este efecto. Aquí lo que vemos es que cada partícula está aquí representada por ese, más o menos esos cuadraditos, y lo que estamos viendo es cómo en este punto inicial las partículas a la hora de dibujarlas son bastante opacas, sin embargo por aquí arriba ya prácticamente desaparecen, porque estamos hablando de partículas donde le hemos puesto la transparencia ya a transparencia total. Son totalmente transparentes, y aquí ya las que vienen por este lado realmente ni siquiera las veríamos. Bueno, vamos a ver un efecto igual, es decir, vamos a generar algo igual, pero en lugar de utilizar la ecuación de movimiento en función del tiempo, vamos a utilizar una segunda técnica que finalmente va a resultar bastante más útil o mucho más potente a la hora de generar efectos, que es el transfer feedback. Uno de los problemas que tiene la forma en la que hemos calculado la posición de las partículas en el ejemplo anterior es que nosotros tenemos el tiempo, y lo que estamos haciendo es calcular en cada instante la posición de las partículas a partir del instante actual y del instante inicial. Es decir, el comportamiento de las partículas que estamos dibujando solamente depende del estado inicial y del valor del tiempo. Si quisiéramos meter efectos diferentes, por ejemplo, que la aceleración no fuera constante o que la velocidad no fuera exclusivamente la velocidad inicial, podríamos, por ejemplo, hacer que en ese spray que va saliendo, pues a los 2 o 3 segundos, pues quiero ponerle una ráfaga de viento, que sería añadirle una velocidad lateral a la velocidad de cada partícula. Y lo que generaríamos entonces es como ese flujo, esa fuente de partículas que estamos generando, pues empiecen a desplazarse a un lado por efecto de ese viento. Ese viento podría no ser, desde luego, podría ser a lo mejor el efecto incluso de un jugador pulsando cualquier botón o cualquier historia en un juego. Por tanto, ese efecto ni siquiera es algo que podamos conocer y que podamos incorporar como un valor conocido dentro del shader. Y es así porque si ha habido ese cambio en la aceleración o ese cambio en la velocidad, para saber exactamente la posición de cada partícula en cada instante, yo tendría que saber toda la historia de la partícula. Es decir, si en un determinado momento pues hubo una ráfaga de aire, la partícula se desplazó más a un lado, y aunque yo quite ese desplazamiento, pues la partícula queda en esa posición. Es decir, no tiene sentido que por quitar ese viento, la partícula en el instante posterior vuelva como si esa ráfaga nunca hubiera existido. Es decir, para calcular correctamente las posiciones necesitamos, de esta forma, si queremos tener una ecuación de movimiento, necesitaríamos almacenar toda la historia de las partículas, y eso es algo que en principio no es posible. Lo que sí podemos hacer es que la posición de la partícula se calcule considerando la posición de la partícula en el instante anterior, y que la velocidad de la partícula se calcule a partir de la velocidad de la partícula en el instante anterior. Esto es una forma de sustituir la ecuación de movimiento, digamos, general, que considera el tiempo como una variable externa. En lugar de eso, utilizar una ecuación de movimiento que sea instantánea, de manera que en cada instante la posición se calcula a partir de la posición en el instante anterior, añadiendo el desplazamiento que tenga
por la velocidad que tiene en ese instante. Es decir, en cada instante una partícula tiene una posición y una velocidad, pues en el instante siguiente la nueva posición se calculará con la posición inicial más la velocidad por el delta de t, que sería el lapso temporal que ha transcurrido. Cuando este lapso temporal se hace infinitesimal, pues lo que tenemos sería la ecuación de movimiento, la ecuación diferencial de movimiento. Haciendo la integral tendríamos la misma ecuación de movimiento que hemos visto antes. Sin embargo, al utilizar este tipo de ecuación, digamos, diferencial o incremental, puesto que no estamos hablando de algo infinitamente pequeño, pues estaríamos calculando las posiciones sin necesidad de tener almacenada toda esa historia, puesto que toda esa historia de alguna forma ya viene contemplada en la posición en el instante anterior. En cada instante no solo va a variar la posición de la partícula, sino también su velocidad. Su velocidad vendrá dada por la velocidad inicial más la aceleración por el lapso temporal, por el diferencial de tiempo. Aquí, si la aceleración es constante, bueno, pues esto será una constante, pero podemos jugar a tener aceleraciones puntuales distintas, con lo cual podríamos tener que modificando la aceleración en cada instante podríamos poner un efecto donde la ecuación ya no corresponde realmente a la del movimiento uniformemente acelerado, sino que puede ser una ecuación de movimiento para cualquier tipo de aceleración. Podemos incluso vincular las aceleraciones a fuerzas que se encontraran en nuestro sistema y hacer que la ecuación de movimiento efectivamente relacionara mediante las ecuaciones de Newton esta aceleración. Sabemos que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, pues la aceleración la podemos calcular considerando una masa, digamos, de la partícula y el conjunto de fuerzas que afectan a cada partícula, que a su vez podríamos calcularlo de otra forma. De esta manera tendríamos, como digo, ecuaciones de movimiento que no tienen por qué ser exclusivamente la ecuación de movimiento uniformemente acelerado, y tendríamos un esquema mucho más potente a la hora de generar los movimientos de las partículas. Bueno, el utilizar una ecuación incremental en lugar de la ecuación integral es lo que se conoce como el método de Euler. Para generar esto, para poder implementar este método de Euler, lo que necesitamos entonces es que en cada momento yo necesito saber, a la hora de calcular la posición de la partícula, la voy a calcular en función de la posición de la partícula en el instante anterior. Y eso es algo que debo tener almacenado en alguna parte. Bueno, pues la técnica que se utiliza para hacer eso, es decir, para poder tener almacenado la posición en un instante anterior, es lo que se conoce como transfer feedback. Transfer feedback es lo que me permite almacenar la salida del vertex shader en un buffer de la tarjeta gráfica. En concreto, lo que vamos a hacer es desarrollar una técnica que se conoce como el buffer ping-pong. ¿Esto qué es? Pues consiste en que para hacer el renderizado se van a hacer dos pasadas. En la primera pasada se va a coger el valor de las posiciones de entrada, vamos a ejecutar el vertex shader para estas posiciones y en lugar de generar una imagen, lo que vamos a hacer es que vamos a dirigir la salida del vertex shader a un nuevo vertex buffer object, a un nuevo buffer en memoria donde se almacene esta información. ¿Qué es lo que hacemos en este paso? Bueno, pues a partir, como ya he dicho, a partir de la posición inicial o a la posición de la iteración anterior, generar la nueva posición. En esta pasada es en la que desarrollaremos esta ecuación que tendríamos aquí, donde el P del instante t y V del instante t serían lo que tenemos o lo que leemos de los buffers, de lo que sería el buffer A, y la posición en el instante posterior y la velocidad en el instante posterior es lo que genera el vertex shader y almacena en memoria en ese nuevo buffer. En la segunda pasada hacemos lo mismo que hemos hecho inicialmente, es decir, bueno, lo mismo que venimos haciendo durante todo el curso, que es una pasada normal. A partir de la posición de las partículas pasamos por el vertex shader, multiplicamos por la matriz de transformación MVP y se lo pasaríamos al fragment shader para que hiciera el dibujo correspondiente. ¿Cómo hacemos esto? Pues como ya digo, necesitamos utilizar un doble buffer, es decir, necesitamos un buffer donde almacenar la posición de un instante y otro buffer donde almacenar la posición del instante siguiente.
Eso nos va a llevar a tener dos vertex array objects. Un vertex array object que utiliza lo que vamos a llamar el buffer A, que en este esquema pues tendrá almacenado la posición de un instante, del instante t, y un vertex array object que almacena los vertex buffer objects que vamos a llamarle B, que serán los que almacenen los valores de t más delta de t, es decir, la posición y la velocidad en t más delta de t. En las cuestiones que son iguales, es decir, que no cambian de una iteración a otra, como son las velocidades iniciales, esto no es necesario tener dos buffers diferentes. Nos vale el mismo buffer, puesto que los valores van a ser los mismos de una iteración a otra. Por tanto, en estos dos vertex array objects vamos a tener en uno el vertex buffer object A para la posición A, en otro el vertex buffer object B para la posición B. También respecto a las velocidades instantáneas, es decir, vamos a tener un vertex buffer object A para la velocidad instantánea en el instante t, un vertex buffer object B para la velocidad instantánea en el instante t más delta t, y un único vertex buffer object para las velocidades iniciales. Tenemos que definir los transfer feedback objects. ¿Esto qué es? Pues es lo que me permite dirigir la salida del proceso del vertex shader a estos buffers que estarán situados en memoria. Es decir, esto me va a permitir dirigir la salida de cuando utilizo A como entrada, dirigir la salida hacia B, y después lo que hago es darle la vuelta. Lo que en el instante anterior era B pasará a ser A, y en el instante posterior pues, calculará un nuevo B, que será un nuevo instante. Es decir, yo podría tener inicialmente en A el valor t igual a 0, en B tendré t0 más delta de t, después eso lo pasaré a A, lo tomaré como A, con lo cual en la siguiente iteración tendré el t más 2 delta de t, en la siguiente iteración t más 3 delta de t, etc. En cada momento hay que ir indicando cuáles los buffers donde se va a almacenar ese proceso, o sea, esos valores generados por el vertex buffer en la primera pasada. Es decir, yo tengo que definir esta salida, cuál va a ser. Y para eso se definen transfer feedback objects. Lo describimos mediante las iniciales TFO, que es, como digo, la definición de dónde o hacia dónde se va a dirigir la salida del vertex shader cuando activemos la opción de transfer feedback. Bueno, desde el punto de vista de la CPU, el código que tendríamos que hacer es el siguiente. Vamos a generar dos transfer feedback objects. ¿Por qué dos? Pues porque en un caso estaremos dirigiendo la salida al buffer B y en la siguiente iteración dirigiremos la salida al buffer A. Utilizaremos B como entrada y A como salida. Necesitamos dos buffers de posición. Necesitamos la posición A y la posición B. Necesitamos también dos buffers para las velocidades instantáneas. O sea, la velocidad A y la velocidad B. Necesitamos un único buffer. Bueno, el start time, vamos a utilizar también dos vertex buffer objects, necesitamos un único buffer para la velocidad inicial. Y necesitamos, como he dicho, dos vertex array objects. En el primer vertex array object pondré una estructura de vertex buffer objects y en el segundo otro. Vamos a generarlo. ¿Cómo haríamos? Bueno, en primer lugar, como ya hemos visto, generaríamos los buffers, generaríamos también el contenido de esos buffers, eso lo hemos visto ya en el ejemplo, esto es igual, es decir, generaríamos las velocidades iniciales y los instantes iniciales mediante las ecuaciones, mediante la función randFloat que genera números aleatorios. Generaríamos los vertex array object y ahora vamos a ver cómo generaríamos, qué es lo nuevo, cómo generaríamos estos transfer feedback objects. Bueno, para crear un transfer feedback object se utiliza el comando gen transfer feedbacks. Como siempre, esto aparece en plural porque le decimos cuántos queremos crear. En concreto nos hacen falta dos para desarrollar esta técnica de buffer ping-pong, que hemos visto sería el A y el B para entendernos, ¿no? El primer transfer feedback
sería, lo tenemos que activar, bin transfer feedback, activamos este feedback 0, este TBO 0, y ahora le indicamos cuáles son los buffers de este transfer feedback, que sería en la posición 0 del transfer feedback pondríamos el buffer de posición A, en la posición 1 de transfer feedback el buffer de velocidad A, en la posición 2 del transfer feedback le pondríamos el instante inicial A. Pues, le damos los valores al transfer feedback B, por entendernos, el feedback 1, activamos, hacemos un bin transfer feedback, lo activamos y ahora enlazamos como buffer 0 el buffer de posición B, como buffer 1 el buffer de velocidad B y como buffer 2 el buffer de instante inicial B. Hemos generado entonces una estructura, dos estructuras realmente, que me indican en la primera estructura tengo relacionado direccionado el valor 0 con este buffer, el de posición A, el valor 1 con velocidad A, el valor 2 con instante inicial A. Y en este segundo TFO tendríamos el valor 0 direccionado al buffer B, de posición B, el 1 direccionado al buffer de velocidad B y el 2 direccionado al buffer de instante inicial B. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer ahora en el código? Bueno, pues hay que tener en cuenta, ahora veremos el aspecto que tiene el vertex shader, hay que tener en cuenta que hay que indicarle al programa qué variables hay que asociar con cada índice del transfer feedback. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es que la variable 0 vamos a almacenarla en el buffer posición A. Pero ¿cuál es la variable 0? Y aquí la variable 1 la vamos a almacenar aquí. Pero ¿cuál es la variable 1? Entonces, hay que indicar en el programa qué variables, cuáles son esas variables que yo quiero utilizar en la opción de transfer feedback. Eso se hace mediante el comando transfer feedback variance. Es el comando que me permite indicar qué variables son las que se van a direccionar hacia la opción de transfer feedback, es decir, hacia el almacenamiento en memoria de la tarjeta gráfica. Esto es algo que hay que hacerlo antes de linkar el programa. ¿Por qué? Pues porque el proceso de linkado es el que termina posicionando las variables. Y antes de darle una posición concreta a una variable, es importante que el programa conozca que esa variable va a ser utilizada en un proceso de transfer feedback. Es decir, esta opción de transfer feedback variance hay que hacerla después de compilar los shaders y de añadirlos al programa, pero antes de linkar el programa. Ahora veremos el aspecto que tendría en este caso concreto este comando del transfer feedback variance. Para iniciar un proceso de transfer feedback hay que utilizar el comando begin transfer feedback. Cuando esto lo lanzamos, cuando ejecutamos este comando, estamos indicándole al proceso de renderizado que tiene que dirigir las variables que le hemos indicado como transfer feedback variance, que tiene que dirigirla hacia los buffers que estamos indicando en cada momento. Cuando queramos dejar de hacer eso, que será cuando finalicemos la primera pasada, pues hay que ejecutar el comando en transfer feedback. Cuando demos en transfer feedback, pues ya el proceso de renderizado dejará de guardar estos valores en la memoria de la tarjeta gráfica. Bien, el vertex shader que tendríamos en este caso sería lo siguiente. Los atributos de entrada van a ser la posición instantánea, la velocidad instantánea, el instante inicial también instantáneo y la velocidad inicial. ¿Vale? Todos estos son atributos. De hecho, los tres primeros vamos a tener opción A y opción B. El cuarto va a ser común para los dos vertex array object que estamos utilizando. Estos serían los atributos de entrada.
Las variables de salida tendríamos, igual que antes, la transparencia, que esto es lo que vamos a dirigir hacia el fragment shader, pero cuando activamos la opción de Transform Feedback, las variables que queremos almacenar son Position, Velocity y Start Time. ¿De acuerdo? La razón por la que le estamos almacenando Start Time es porque de esta forma vamos a conseguir reiniciar las partículas. Es decir, si en el ejemplo que hemos visto anteriormente, cuando hacíamos el spray, cuando las partículas llegaban terminaban su ciclo de vida, las partículas eran totalmente transparentes y ya no se veían más. Lo que vamos a hacer ahora es tener programado ya partículas que puedan renacer, que podamos reutilizar. Para eso, cuando se alcance el final de su instante inicial, lo que vamos a hacer es incrementar el instante inicial para volver a utilizar la partícula, para de alguna forma resucitarlo. Por esa razón, aunque en la versión anterior el instante inicial era una constante fija para cada partícula, en este caso, puesto que queremos resucitar las partículas, vamos a resucitarlas modificando su instante inicial y de manera que cuando el tiempo llegue al nuevo instante inicial, la partícula volvamos a lanzarla. En cuanto a variables uniformes, tenemos el tiempo, tenemos h es delta t, lo que hemos puesto antes como delta t, tenemos la aceleración, esta es la aceleración también instantánea, tenemos como variable uniforme el tiempo de vida que queremos para las partículas y, como siempre, por supuesto, la matriz de transformación Model View Projection. Bien, como vamos a hacer dos pasadas, la manera más adecuada de programar esto es mediante subrutinas. Vamos a tener unas subrutinas que me va a desarrollar lo que tiene que hacer el vertex shader en la primera pasada y una subrutina que me va a describir lo que tiene que hacer el vertex shader en la segunda pasada. En la primera pasada, que es en la que hacemos el proceso de Transform Feedback, lo que hacemos es calcular los valores de Position, Velocity y de Start Time posteriores, del instante posterior. Vamos a llamarle Update a lo que hay que hacer en esta pasada. ¿Cómo calcularíamos Position, Velocity y Start Time del instante posterior? Es decir, si tenemos Vertex Position, Vertex Velocity y Vertex Start Time como valores de la iteración A, aquí estaríamos calculando los valores de la iteración B, de la siguiente. ¿Cómo calculamos? Bueno, pues si el tiempo es menor que el instante inicial, la partícula no ha nacido y por tanto lo dejaríamos como está. No hace falta actualizar nada, puesto que la partícula no ha nacido y por tanto no se está moviendo. Si tenemos ya que el tiempo es mayor que el instante inicial, lo que haríamos sería, igual que antes, este es el equivalente al t que teníamos antes, como llamamos en este caso age, esto sería el tiempo que lleva de vida la partícula, ¿de acuerdo? Si la partícula ya ha fallecido, por decirlo de alguna forma, si el tiempo es mayor que su tiempo de vida, lo que hacemos entonces es reiniciar. Esto es lo que estaríamos haciendo, es reiniciar la posición a cero, la velocidad a la velocidad inicial de la partícula y el instante inicial colocarlo al instante que tenemos en este momento. ¿Para qué? Pues para que en la siguiente iteración la partícula volvamos a considerarla como una partícula viva de la que tenemos que calcular cosas. ¿Qué no? Pues esto realmente es la ecuación de Euler que hemos visto. La posición habría que, si en este momento ya es vertex position, pues esto sería position es igual a vertex position más velocity por delta t, que es la variable uniforme h que hemos visto. Y la velocidad es igual a velocidad en el instante anterior más aceleración por delta t. Esto que tenemos aquí son las ecuaciones de Euler. Esto que tenemos aquí es la manera de programar la reutilización de partículas. Y todo esto sería lo que hay que hacer en la primera pasada. Es calcular Position, Velocity y Start Time para dirigir eso hacia los buffers. La segunda pasada, lo que tendríamos es que calcular la transparencia, valores entre 0 y 1, que le pasaríamos al fragment shader. En este caso, la transparencia, ¿cómo se calcula? Pues tenemos el instante
inicial. El age sería pues time menos vertex start time, es decir, tendríamos el valor de del tiempo de vida que lleva la partícula, con lo cual calculamos la transparencia como una interpolación lineal respecto al ciclo de vida de la partícula, igual que antes, pues la posición MVP por vertex position, etc. ¿Qué hace el método main? El método main tiene que lanzar la subrutina renderPass. ¿RenderPass qué es? Pues si vemos, vamos un momento hacia atrás, eso está definido aquí arriba. Hemos definido renderPassType como una subrutina, que sería una función que no tiene argumentos y devuelve void, y hemos definido la variable uniforme renderPass como una variable uniforme con una referencia a una subrutina de tipo renderPassType. Aquí no se ve claro, esto aquí debe haber un espacio que no se está viendo bien. Bueno, lo que tendremos que hacer en nuestro código es, cuando queramos activar la primera pasada, pues renderPass le pondremos que referencia a la función update. Cuando hagamos la segunda pasada, cuando queremos ya que se dibuje realmente la imagen, el renderPass lo referenciaremos a render. Más cosas que tenemos que hacer, como he dicho antes. Después de compilar los shaders y antes de linkar el programa, tenemos que poner el comando transfer feedback variance. En este caso, en el programa que tengamos, hay que indicarle cuáles son las variables que vamos a dirigir hacia el transfer feedback, es decir, hacia los buffers de memoria. Y le estamos dando que esas variables son position, velocity y start time. Le estamos diciendo con la posición, velocity y start time, que el 0, el transfer feedback buffer 0 corresponde a la variable position, el 1 corresponde a la variable velocity y el 2 corresponde a la variable start time. Si nos vamos para atrás, esto quiere decir que aquí sabemos que esta variable position va a ser la variable número 0 al dirigirla en el proceso de transfer feedback. Velocity será la variable 1, start time la variable 2. Y eso está indicado aquí simplemente con el posicionamiento que tenemos en este array. Fijaos que eso corresponde, cuando hemos definido los transfer feedback objects, a lo que hemos indicado, es decir, la posición, la variable 0 va a ir dirigida al buffer de posición, la variable 1 al buffer de velocidad y la variable 2 al buffer de instante inicial. Bien, eso, como digo, hay que ejecutarlo, hay que ponerlo como código después de la compilación de los shaders y antes de linkar el programa. Porque al linkar el programa tiene que conocer ya que vamos a ejecutar un proceso de transfer feedback y que las variables del fragment shader las tiene que colocar en esas posiciones. ¿Cómo configuramos la primera pasada? Bien, tendríamos que darle, en primer lugar, le indicaríamos en el vertex shader que la primera subrutina, la primera y la única que tenemos en este caso, por eso es más fácil, sería la función update. Esto habría que haber leído la posición de la subrutina antes. Estoy asumiendo que ya tengo una variable donde he leído la posición de la subrutina update y donde he leído la posición de la subrutina render. Bueno, una vez que sabemos cuál es esa subrutina, pues asignamos la subrutina update, activamos la opción rasterize discard. Esto lo que hace es que no hagamos el proceso de rasterización, sino que solamente ejecutemos el proceso del vertex shader. En la primera pasada no me interesa generar ninguna imagen, entonces lo que hago es activar la opción rasterize discard, que es lo que hace es que solamente ejecuta el vertex shader, pero no continúa con el pipeline de renderizado. Por supuesto, después habrá que desactivar esta opción cuando vayamos a lanzar la segunda pasada. Activamos el transfer feedback que toque. Asumo que hay una variable drawBuff
que va a tener el valor 0 o 1, de manera que cuando toca utilizar como transfer feedback el 0, pues drawBuff tendrá el valor 0 y en la siguiente iteración pues tendrá el valor 1. Hay que indicarle que vamos a realizar un transfer feedback con primitivas de tipo point. Activamos el vertex array que tendrá el A, es decir, si estamos utilizando como feedback el B, el vertex array object que utilizamos como entrada será el A. Es decir, si drawBuff tiene el valor 1, que sería el feedback B, el vertex array object estamos utilizando el índice 0, que será el que corresponde al A. Le daríamos un drawArray con GDPoints, es decir, lanzaríamos el proceso de pintar las primitivas de tipo point con las partículas que tenemos, y esto realmente, hacer el drawArray y haberle dado al rasterize discard, lo que estaremos haciendo es lanzar el proceso de rasterización, pero únicamente la etapa del vertex shader. Como le hemos dado a Begin Transfer Feedback, eso significa que efectivamente las salidas del vertex shader las está dirigiendo a los buffers que hemos comentado. Una vez que haya terminado el proceso, le hacemos un End Transfer Feedback, de manera que ya a partir de ahí, la siguiente vez que lancemos un vertex shader, pues no va a dirigirse su salida hacia los buffers. En la segunda pasada tendríamos que desactivar la opción de rasterize discard, es decir, activar de nuevo el proceso, el pipeline de renderizado completo, utilizar como subrutina la función render, limpiar la imagen, hacer los correspondientes cambios si tenemos que hacer movimientos de cámara o lo que sea, ¿de acuerdo? O si quisiéramos cambiar los valores bueno, por supuesto aquí hay que modificar los valores de la variable de tiempo. Si queremos jugar a cambiar la aceleración, pues se le indicaría en esta opción y le almacenaríamos las variables uniformes con los procedimientos típicos de asignar los valores de las variables uniformes a los programas. Tendríamos que hacer un bin vertex array, es decir, activaríamos el vertex array que queremos dibujar ahora. Si inicialmente drawBuff valía 1, es decir, estábamos dirigiendo aquí el 0, que será el A, haciendo el proceso de transfer feedback para generar los valores del B, y ahora estaríamos diciendo que vamos a utilizar como vertex array object el B. También hay que decirle que vamos a dibujar utilizando los valores que hemos almacenado como transfer feedback, que sería con GLPoints, como le indicamos antes, y con el transfer feedback que teníamos almacenado de antes. De esta forma lanzamos la segunda fase, la segunda pasada, que es la que generaría la imagen. Bueno, pues realmente no os pongo ninguna captura de lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo exactamente lo mismo que antes. Es decir, el efecto que estamos generando con toda esta historia es este mismo efecto que tenemos aquí. Solo que hemos conseguido quitar la ecuación de movimiento y desarrollar esa ecuación de movimiento mediante una ecuación de movimiento instantánea utilizando el método de Euler y usando como técnica para poder implementar esto lo que acabamos de explicar de transfer feedback. Bien, pues avanzamos y ahora vamos a ver pues, dos casos particulares que podemos utilizar esta técnica con el código prácticamente igual que el que hemos visto para simular fuego y para simular humo. Para simular fuego usaríamos pues exactamente lo mismo que hemos visto antes, pero la idea del fuego es que las partículas de fuego, en lugar de tener una textura que parezca agua, pues la textura va a tener estos tonos más o menos entre amarillo y anaranjado. El resto que vemos aquí como blanco realmente es transparente, es decir, la textura tiene un componente alfa o un componente transparente bastante grande, pero como decía en el caso de las gotitas, pues estaríamos hablando de este color.
el fuego no cae por gravedad, sino que el fuego tiende a subir y desvanecerse hacia arriba. ¿Cómo consigo ese efecto? Pues poniéndole que en lugar de poner una aceleración hacia abajo, pues le ponemos una aceleración con un valor pequeño, pero hacia arriba, una aceleración positiva, con lo cual lo que estamos haciendo es que las partículas suban, vayan hacia arriba. El punto de partida, mientras que en el spray, en la fuente de partículas que vimos en el ejemplo anterior, todas las posiciones partían de la posición 0, 0, es decir, todas las partículas partían de la misma posición. Si queremos generar una sensación de fuego, lo que vamos a hacer es que las partículas están distribuidas por toda la zona donde yo quiero generar ese fuego. Entonces, en este caso, pues lo que he hecho es, en lugar de que todas partan del mismo lado, tendré que la posición inicial pues está distribuida por toda esa zona. El efecto de la imagen que se genera es algo así. Es decir, estamos, igual que antes, las partículas pues nacen, tienen una cierta velocidad inicial, que van curvándose y van acelerándose, de manera que hemos configurado el ciclo de vida de las partículas para que cuando lleguen más o menos a esta altura terminen desvaneciéndose. Como las partículas no todas tienen la misma velocidad inicial, pues no todas se van a desvanecer en la misma posición. Hay algunas que se van a desvanecer totalmente en esta posición, mientras que otras se están desvaneciendo por aquí. Y eso hace que en toda esta zona pues vemos cómo los valores de transparencia son diferentes en cada partícula. Aquí vemos cómo, bueno, aquí se están solapando muchas partículas que tienen esta textura amarilla anaranjada, que dan este aspecto de fuego. En la animación pues se observa cómo estas partículas pues, van subiendo y van generando esta sensación de fuego. Y por último, vamos usando también de base el código que hemos visto utilizando Transform Feedback, vamos a ver un efecto de humo. El efecto de humo, pues vamos a utilizar otro truco, y es que las partículas de humo vamos a considerar que vamos a ir aumentando el tamaño de la partícula. Para representar la partícula de humo vamos a utilizar una textura de tipo grisácea, ¿vale? También con mucha transparencia, y lo que vamos a ir haciendo es que va a ir creciendo el tamaño de esta partícula, de manera que a medida que va pasando el tiempo, no solo se va desvaneciendo las partículas por efecto de ese paso de tiempo, sino que además cada partícula como hace el humo, se va difundiendo. Para que cada punto tenga un valor diferente, esto es importante, debemos activar la opción GL Program Point Size. Si no se activa esta opción, la tarjeta gráfica considera que el tamaño del punto, de todos los puntos, son el mismo. Es decir, no lee la variable GLPointSize a menos que le indiquemos que vamos a jugar con esa variable, que cada vértice, que cada salida del vértice shader puede tener un point size diferente. Eso es activar la opción de Program Point Size, y a partir de ahí vamos a jugar con el tamaño del punto a lo largo del tiempo. Es decir, una partícula no solo vamos a modificar su transparencia, sino que vamos a ir aumentando su tamaño desde el tamaño inicial de 10, pues, posiblemente hasta 100. El efecto que obtenemos es parecido al que teníamos en cuanto a la fuente de partículas, la fuente de gotitas de agua, pero podemos, igual que en el fuego, ponerle esa aceleración que vaya hacia arriba para que no tenga ese efecto como es del agua, que por gravedad tiende a caer. Si ponemos la aceleración con un valor pequeño positivo, pues nos hará como un cono, una curva hacia arriba. El efecto de aumentar, no solo aumentar la cantidad de transparencia, sino aumentar el tamaño, lo que hace es que mientras que la textura de los puntos en esta posición pues tiene un componente mucho más, hay
mucho más rugosos, aparece más aspecto de la textura, pues conseguimos difuminar toda esa textura en toda esta zona. Conforme las partículas van aumentando, no solamente se van desapareciendo por efecto de la transparencia, no solo se van difuminando por efecto de la transparencia, sino que también lo va haciendo por el efecto de ampliar, aumentar el tamaño de cada punto. Pues con esto terminaríamos el tema y como veis, bueno, hemos introducido el último efecto que nos quedaba por ver dentro de lo que es el pipeline de renderizado que hemos ido viendo a lo largo de todo el curso. Dentro de las diferentes etapas, la única etapa que nos quedaba por ver en ese proceso de renderizado, en ese esquema, era ese flujo de información que llamamos transfer feedback, que es lo que hemos visto en este tema, y cómo podemos utilizar esta característica de OpenGL para generar efectos efectos físicos que no están relacionados con objetos rígidos, sino con otro tipo de efectos como el fuego, humo, fluido, etc.